Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Podcast Aleatorios. En este episodio nos adentraremos en uno de los misterios insondables de un enigma que ha desconcertado historiadores y criptógrafos durante siglos. Prepárense para sumergirse en el mundo enigmático del Codex Rohonksi, un antiguo manuscrito que ha desafiado todo intento de desciframiento y cuya historia nos lleva a un viaje a través del tiempo y el misterio. Imagina un antiguo libro lleno de páginas decoradas con dibujos intrigantes y símbolos incomprensibles, un manuscrito que ha resistido los esfuerzos de eruditos y expertos por revelar su secreto. Este es el Codex Rohonksi. A lo largo de los años ha desconcertado a aquellos que han intentado descifrar su significado y propósito. En este podcast exploraremos los detalles fascinantes del Codex Rohonksi, analizaremos las teorías propuestas por expertos, qué secretos podrían estar ocultos en las páginas del Codex Rohonksi. ¿Es una llave hacia el conocimiento perdido del pasado o simplemente un intrincado juego de símbolos sin sentido? Prepárense para un viaje de descubrimiento mientras nos sumergimos en los detalles, las teorías y las posibles interpretaciones de este enigmático manuscrito. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia el Codex Rohonksi. Prepárense para sumergirse en la historia y el misterio de este antiguo enigma que desafía el paso del tiempo. Pero antes de comenzar, asegúrese de suscribirse a nuestro canal de podcasts para no perderse ningún episodio sobre los misterios más cautivadores de la historia. Y ahora sí, adentrémonos en el enigma del Codex Rohonksi. La historia cuenta que el origen del códice es incierto. Fue donado en 1838 a la Academia de Ciencias de Hungría por el conde húngaro Gustav Bajani, junto al resto de su biblioteca. Recibe el nombre de la ciudad de Rohonsk, en el oeste de Hungría, actualmente Regnitz, Austria, donde permaneció hasta 1907, cuando es trasladado a Budapest. En esta época el códice es mencionado en la obra de Béla Tarth llamado Curiosidades húngaras. El códice también fue remitido en 1885 a Bernhard Julck, un investigador alemán y profesor en la Universidad de Innsbruck, sin que pudiera descifrarlo. Una posible huella de su pasado puede ser el registro en el catálogo de la biblioteca de Rohonsk de los Bajani en 1743, que dice Oraciones húngaras, primer volumen, 12º. El tamaño y su contenido coinciden con el del códice, pero esta es toda la información que fue ingresada al catálogo, lo que solo podría ser un indicio, ¿verdad? Podríamos estar hablando de otro libro que hable de oraciones húngaras y que sea de otro volumen. Pero bueno, el códice fue estudiado por el húngaro Ferenc Stoldy en 1840, luego por Paul Hufbalbi sin ningún resultado, después por el paleógrafo austriaco el Dr. Mange, quien revisó su validez, luego Joseph Jirenczek y su hijo Konstantin, ambos profesores universitarios en Praga, estudiaron 32 páginas del códice entre 1884 y 1885 sin obtener ningún resultado. También tenemos a Mihaly Muskanski, el conocido pintor húngaro. Llevó el códice a París para estudiarlo entre 1890 y 1892, pero tampoco obtuvo el resultado esperado, no obtuvo ningún resultado. La mayoría de los científicos húngaros consideran al códice como un engaño de Samuel Literati, antiguo húngaro transilvano y cofundador de la Biblioteca Nacional Széchenyi de Budapest, conocido por varias falsificaciones históricas, la mayoría de la década de 1830, que incluso engañaron a muchos eruditos en su tiempo. Esta opinión se remonta a 1866 y surgió de Karol Szabó, historiador húngaro. También fue defendida esta teoría por Feye-Partaki y por Pinter. Béla Tarth también y Exava Kasapodi mencionan que esto podría ser muy probable, ¿verdad? Que estamos hablando de un engaño. Es un libro maldito. Antiguamente se llegó a tildar el códice Rohonksi de maldito debido a su misterioso origen, por el hecho de ser indescifrable y porque la temática, aunque parece hablar de la vida de Jesús, no queda totalmente definida y posiblemente algunos dibujos que parecen representar al diablo le hicieron ganar una injusta fama de maldito.
El códice Rohonsi sigue hoy en día siendo un misterio. Nadie cree que sea un libro maldito, a menos de que tengas algún problema cognitivo, pero su origen permanece oculto. Quizás algún día pueda descifrarse por completo, ¿verdad? Es un caso similar al del manuscrito Voynich. Una buena noticia relacionada con este códex es que está disponible en línea, ¿verdad? Cualquiera lo puede ver y descifrarlo. Voy a dejarles un enlace para que lo puedan ver en la descripción del video y tal vez comentar en la caja de comentarios qué les parece el libro, si les interesa todavía más de lo que puede ser el manuscrito Voynich. A mí personalmente el manuscrito Voynich me trae más interés que este, debido tal vez a la cantidad de dibujos que trae. Y igual ya hice un podcast al respecto del manuscrito Voynich que pueden ir a escuchar. Bien, varias de las características que podemos citar del manuscrito es que el códice tiene 448 páginas de 12 por 10, teniendo alternativamente 9 y 14 filas de símbolos junto al texto. Hay 87 ilustraciones que incluyen escenarios religiosos, laicos y hasta militares. Las ilustraciones indican un entorno en el que cristianos, paganos y musulmanes coexisten. La simbología de la cruz, la media luna y el sol están muy presentes en la obra. El número de símbolos usado en el códice es de cerca de 10 veces superior a los de cualquier alfabeto conocido, pero algunos símbolos aparecen raramente, por lo que podría tratarse no de un alfabeto, sino un silabario o similar a los ideogramas chinos. El estudio del papel usado indica que fue realizado probablemente en papel veneciano hacia el año 1430. Del idioma, pues el idioma en el que fue escrito es desconocido. Se ha propuesto el húngaro, el dacio, el rumano y otros. Ha habido algunos intentos por descifrar el significado del documento, ¿verdad? Pero debido a que no llegan a un consenso de qué idioma podrá ser, pues no se puede. Existen traducciones hipotéticas, ¿verdad? No han sido aceptadas, ¿verdad? Estas soluciones hipotéticas, ¿verdad? Por ser hipotéticas, ¿verdad? No llega a un absolutismo real, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que puede ser sumero húngaro, Attila Nairi en Hungría, después de estudiar 2 páginas, colocó las páginas al revés y convirtió los símbolos en las letras más semejantes a ellos. A veces un símbolo equivalía a diferentes letras y viceversa, y luego lo juntó para formar palabras. El texto obtenido es posiblemente litúrgico. Según él, al principio lo que dice es, traducido al español: tu Dios ha venido, el Señor vuela, o hay santos ángeles, ellos o. Eso es lo que dice el señor Attila Nairi respecto a la traducción sumero-húngara. También Otto Gühr, crítico de los resultados obtenidos por Nairi por su método de desciframiento demasiado permisivo y por suponer que el idioma húngaro desciende del sumerio sin poseer mayores evidencias al respecto, pues entonces el señor Otto deja descartada esta traducción sumero-húngara. También otra que se maneja es la dacio rumana. Una traducción fue propuesta por la filóloga rumana Viorica Enauchik por la semejanza con las escrituras dacia y de la región del Danubio, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Según esta traducción, aparentemente relacionada con el latín vulgar, el rumano primitivo y escrita en alfabeto dacio, sería la historia de las guerras del pueblo Vlaqui contra los cumanos y pechenegos. Menciona un eclipse solar, según ella, para el año 1090 después de Cristo. Aparecen topónimos e hidrónimos tales como Arad, Ridú, Olbia, Iniú, Rarao, así como contactos diplomáticos entre Vlad y Alejo, con Meneo y entre Constantino, Ducas y Roberto de Flandes. En la página 244 dice que de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, se puede leer una traducción en español que diría algo más o menos así: en grandes cantidades, en feroz batalla, sin miedo, ir como un héroe, irrumpir con gran ruido para atacar y derrotar al húngaro. Por un lado, han criticado el método de Enauchik para traducir los símbolos en el mismo contexto, fueron convertidos en letras diferentes, por lo que los patrones originales del código se han perdido. Por un lado, han criticado el método de Enauchik para traducir
porque los símbolos en el mismo contexto fueron convertidos en letras diferentes, por lo que los patrones originales del código se han perdido. Por otra parte, Natsui es criticada como lingüista historiadora y su glosario provoca dudas sobre su autenticidad, y esto hace que no se califique su trabajo como científico. También tenemos una supuesta traducción del Brahmi Hindi. Mahesh Kumar Singh de la India afirma que el documento está escrito de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, con una variante de escritura Brahmi. Tradujo las primeras 24 páginas para obtener un texto en hindi que luego vertió al húngaro. Concluyó que es una especie de evangelio apócrifo que en el prólogo habla sobre la infancia de Jesucristo. En las 2 primeras líneas se lee, según la traducción al español: «Oh Dios mío, aquí el pueblo es paupérrimo, enfermo y hambriento, por tanto dale suficiente fuerza y poder para que puedan satisfacer sus necesidades». Sin embargo, el trabajo de Singh fue criticado en una gaceta porque su traducción carece de consistencia y se considera un fraude su traducción. También hay una traducción al antiguo alfabeto húngaro. Maurius Adrian Oancea considera que el códice trata de temas relacionados con el Nuevo Testamento. El lenguaje del códice es húngaro y las palabras se codifican en una versión del antiguo alfabeto húngaro, también conocido como Szekely Robas-Sírias o Szekely Magyar Robas. Su solución propuesta está publicada electrónicamente en rohongxi.oancea.blogspot.com.br. Voy a dejarles ese enlace a esa página también en la descripción del video para que vayan y la visiten. Es curioso ahí los simbolitos como los tiene. También ha habido intentos sistemáticos. Una investigación metódica y exitosa de los símbolos fue llevada a cabo por Otto Gyurk, que examinó secuencias repetidas para encontrar secuencias de la dirección del texto. Supone escritura de derecha a izquierda y de arriba a abajo, paginación de izquierda a derecha, e identificar números en el texto. Posteriores comentarios sugieren más conjeturas basadas en estadística, pero no publicadas. O sea, eso todavía continúa siendo un secreto, al menos esta investigación del señor Otto. Miklos Loksamandi en la década de 1990 hizo una investigación basada en computadora y confirmó lo descubierto por Gyurk y otros. Sin mucha base afirmó que el símbolo I es un delimitatorio de sentencia, pero también significa 11 y quizás un lugar de delimitador del valor de los números. Estudió los símbolos diacríticos, pero no encontró peculiaridades en su empleo. Tampoco encontró rastros de sufijos característicos del lenguaje húngaro, por lo que asumió que no estaba escrito en ese lenguaje. No pudo probar que el código no fuese una farsa, pero al observar las regularidades del texto rechazó que se tratase de un fraude. Otra de las investigaciones sistemáticas recientes fue de Benedict Lang. Resumió los intentos previos en un libro monógrafo. Arguyó que el códice no es un fraude, contrario a la opinión mayoritaria, y que es un texto codificado. Podría ser un cifrado, un sistema de caligrafía o un lenguaje artificial. Otro de estos intentos fue en el año 2010 por Gábor Tokay. Publicó una serie de 3 artículos breves en la Gaceta Científica Húngara. Intentó fechar el códice por analogía de sus ilustraciones, sin conclusiones claras, y fue la primera de su clase. Aunque no descarta que se trate de un fraude, piensa que las regularidades del texto indican que tiene significado. Varios meses después publicó otros 2 breves artículos en el cual encontró cosas específicas. Se basó en las ilustraciones y caracteres como el INRI de la cruz. Aunque sus resultados son muy hipotéticos, identificó los códigos de los 4 evangelistas en referencias bíblicas por nombres y números, posiblemente capítulos al estilo bíblico. Basado en los trabajos de Gyurk y Loksamandi, halló números de 4 dígitos en el texto, los cuales serían posibles años o maneras de cronología tipo Anno Mundi. Tenemos también a Levente Soltán Kirali, quien hizo un gran avance en descifrar algunos elementos estructurales con un método de corte de texto en francés con buena probabilidad. Identificó una sección de 7 páginas que fue dividida por encabezados numerados, con una sección completa precedida por su tabla de contenidos. También halló los códigos de los 4 evangelistas, lo que le llevó a argumentar acerca de un sistema de encabezados por capítulo en código con referencias bíblicas. Mostró que la estructura de los capítulos no está presente en los primeros 4
de los libros porque contiene una narración de la pasión de Cristo. Como resultado del trabajo cooperativo de Gabor Tokay y Levente Soltan Kirali, el código aparentemente ha sido roto. La mayor publicación de ambos todavía no ha visto la luz, pero sus primeros resultados ya han sido impresos en húngaro. Según ellos, el manuscrito es un sistema de códigos que no indica la estructura interna de las palabras y el lenguaje es probablemente artificial, como ya se ha propuesto, como Benedict Lang afirma que el códice contiene la fecha de 1593 como probable referencia a su escritura. También afirma que sus características se trataría de un opúsculo católico o un brevario de la época, con paráfrasis del Nuevo Testamento, principalmente los evangelios principales, y algo de material no canónico como el regreso de Set a la puerta del paraíso o plegarias a la Virgen María. Pues bien, para terminar ya el podcast, aunque se han propuesto varias teorías sobre el origen y el contenido del manuscrito, hasta la fecha no se ha llegado a un consenso sobre su significado. Algunos creen que podría ser un libro de alquimia, un lenguaje inventado o incluso una obra de ficción. A pesar de los esfuerzos de numerosos expertos, el Codex Rohonsi sigue siendo un enigma no resuelto en el mundo de la criptografía y la lingüística histórica. El Codex Rohonsi es una pieza intrigante de la historia y la criptografía, pero debido a que su contenido aún no ha sido decodificado y comprendido en su totalidad, es difícil determinar qué información podría ser beneficiosa para que todo el mundo la conozca. Sin embargo, aquí hay algunas lecciones que se pueden extraer de la historia y el estudio del Codex Rohonsi, ¿verdad? No solamente vamos a pensar que el libro es un engaño y que quien lo escribió simplemente quería inventarse una lengua para repetir lo que estaba en la Biblia, basados en las últimas investigaciones. Pero la importancia de la preservación cultural en el Codex Rohonsi es un recordatorio de la diversidad cultural y de cómo las obras históricas pueden contener información valiosa sobre el pasado de una región. Esto resalta la importancia de preservar y cuidar el patrimonio cultural y los manuscritos antiguos para las futuras generaciones. Como curiosidad, el misterio que rodea al Codex Rohonsi ilustra cómo la curiosidad y la exploración pueden llevar a nuevos descubrimientos y desafíos intelectuales. Aunque aún no se ha descifrado completamente, el manuscrito ha inspirado a muchas personas a investigar y aprender más sobre criptografía, lenguajes y culturas antiguas. También nos enseña humildad ante lo desconocido. A pesar de los avances en la tecnología y la investigación, hay límites en los que podemos entender y descubrir. El Codex Rohonsi es un ejemplo de cómo incluso en la era moderna hay enigmas que aún no hemos resuelto y que nos recuerdan que la humildad es necesaria cuando nos enfrentamos a lo desconocido. También hay colaboración interdisciplinaria. El estudio del Codex Rohonsi ha involucrado a expertos de diferentes campos como lingüística, la criptografía, historia, paleografía. Esto destaca cómo la colaboración entre disciplinas puede llevar a enfoques más amplios y creativos para resolver problemas complejos. En resumen, aunque el contenido específico del Codex Rohonsi sigue siendo un misterio, su historia y su enfoque interdisciplinario son aspectos valiosos que pueden inspirar a las personas a explorar y comprender mejor el mundo en el que vivimos. Pues bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en el próximo programa.